Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, Casuística sobre los actos de disposición final de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento y el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es muy importante para nosotros que ustedes se registren. Bien, el día de hoy nos acompaña Carol Chuquichaico Carrión, especialista legal de gestión de inmuebles de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema casuística sobre los actos de disposición final de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Adelante, Carol. Gracias, Cecilia. Muy buenos días con todos. Les doy una cordial bienvenida por parte de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. La importancia de esta reunión virtual es compartir con ustedes la casuística mucho más relevante que estamos recibiendo en la Dirección General de Abastecimiento. Como sabemos, en virtud de la dación y entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1439, ¿no? El decreto legislativo que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento y su reglamento, ¿no? Aprobado por Decreto Supremo 219-2019-EF, las entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales han visto la creación e implementación de un nuevo sistema, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, bajo la rectoría de la DGA, y que se encarga, dentro de sus funciones, de la gestión de los bienes inmuebles del Estado, ¿no? Que son una parte del universo que conforma la propiedad estatal. Entonces es importante distinguir las competencias y el trámite a seguir para la disposición y administración de los bienes inmuebles en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, lo cual viene siendo consultas frecuentes hoy en día, dado que estamos implementando nueva normativa, y por ello la importancia de recordar nuestro marco normativo, las características que nos permitan realizar un adecuado diagnóstico. Asimismo, con ello, estableciendo competencia, podemos definir cuál es el trámite que se debe realizar para lograr el objetivo que se requiera respecto a un bien inmueble del Estado. Entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio a la presentación. Adelante, por favor, con la presentación. Como les he señalado, vamos a verificar, en este caso, la aplicación del marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento en los casos relacionados a actos de disposición final de bienes inmuebles del Estado, debiéndose entender como disposición final como toda actividad de administración de bienes, ¿no? Que está comprendido dentro de la cadena de abastecimiento de bienes inmuebles, que comprenden los actos de administración, actos de disposición y otras modalidades que van a permitir una adecuada gestión del patrimonio inmobiliario de las entidades. Siguiente, por favor. Entonces vamos a desarrollar en esta oportunidad la base legal de la gestión de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, definición y características de los bienes inmuebles comprendidos en el ámbito de este sistema. Asimismo, vamos a recordar la definición y características de predios estatales en el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales para poderlos distinguir. Asimismo, vamos a otorgar algunas premisas generales para la adecuada gestión de los bienes inmuebles en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y finalmente, con todos estos conocimientos, vamos a llegar a evaluar casuística puntual de actos de disposición final, ¿no? De bienes inmuebles del Estado. Siguiente, por favor. Perfecto. Como primer punto, vamos a recordar que en el marco legal del Sistema Nacional de Abastecimiento tenemos al Decreto Legislativo 1439, ¿no? Que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ha sido publicado en septiembre del 2018 y entró en vigencia el 12 de octubre de 2019, en el cual se define, bueno, al Sistema Nacional de Abastecimiento como un conjunto de principios, procesos, normas y procedimientos
técnicas e instrumentos para la provisión de bienes y servicios y obras, a través de la cadena de abastecimiento público. ¿Cuál es la finalidad? De lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos del Estado. En particular, respecto de bienes inmuebles, ¿no? Bajo el ámbito de este sistema, se busca optimizar el uso de los mismos. Es así que este decreto legislativo establece, por un lado, ¿no?, la rectoría por parte de la Dirección General de Abastecimiento, la cual constituye la máxima autoridad técnica administrativa en materia de la gestión de los bienes inmuebles, ¿no? Regula la gestión, su disposición y se encuentra bajo su ámbito, dentro de sus facultades, el absorber consultas, emitir opiniones vinculantes, programar y dirigir y coordinar la gestión de actividades que componen este sistema, así como la difusión de normativa. Normativa que, por ejemplo, hasta la fecha tenemos la Directiva 002 del 2021, que es la directiva que regula los actos de administración y de disposición final de bienes inmuebles, y también tenemos la Directiva 03 del 2021, que son las disposiciones previas para el arrendamiento de bienes inmuebles por parte de ministerios, organismos públicos, programas y proyectos especiales. Entonces, ya con la base de nuestro decreto legislativo, vamos a encontrar recién, ¿no?, en la parte final de sus disposiciones, en su primera disposición complementaria, una modificación importante, ¿no? Se modifican diversos artículos de la Ley 29151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Se habla específicamente de la modificación del artículo 3, literal D, del artículo 4, literal A, del artículo 6, el literal C del párrafo 14.1 del artículo 14 de la Ley 29151, en la cual se establece que la competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, ¿no?, sobre los bienes estatales, se va a encontrar relacionado a predios, ¿no?, denominados o comprendidos ellos por terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio público como de dominio privado, que tienen como titularidad el Estado o cualquier entidad pública que conforme el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no?, y se precisa que es independientemente del nivel de gobierno que pertenezca. Entonces, es aquí donde lo fundamental es verificar que se limita la competencia del Sistema Nacional de Bienes Estatales, bajo rectoría de la SBN, ¿no?, establecida en la Ley 29151, sobre una parte de la propiedad estatal que vamos a denominar predios estatales. En este caso, en el decreto legislativo 1439, si bien se detalla cuál es el objetivo del Sistema Nacional de Abastecimiento, las entidades comprendidas, su ente rector, cuáles son sus funciones, no encontramos, digamos, una definición respecto de los bienes inmuebles comprendidos en el ámbito del sistema. Es más, no encontramos un capítulo exclusivamente respecto a los bienes inmuebles, a su gestión, sino sí se habla de lo que es administración de bienes en general, bienes muebles e inmuebles, como parte de la cadena de abastecimiento público. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, aquí en las imágenes vamos a poder observar un poco lo que se explica dentro de la definición de la competencia de la SBN. Podemos observar un terreno eriazo, podemos observar una isla, playas, todo lo que tenga que ver y está comprendido dentro de lo que son la ley de playas, terrenos sin edificaciones, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo esta definición se ha llegado a completar. Siguiente, por favor. Ahora bien, recién en el reglamento del decreto legislativo 1439 ya encontramos mayores alcances respecto a los bienes inmuebles bajo la competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Tanto así, en su artículo 4, numeral 1, encontramos la definición de bienes inmuebles, ¿no? Señalándose que son aquellas edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente del título jurídico en virtud de la cual la ejercen, ¿no? Incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidas, es decir, la construcción y el suelo, destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente de su uso exclusivo. Siguiente, por favor. Esta definición que ya hemos encontrado en el reglamento del Decreto Legislativo 1439 se ve, en todo caso, mucho más descrito, con mayores características, en la directiva, ¿no? Nos remitimos al artículo 5, literal F de la Directiva 002 del 2021, ¿no? Respecto a la gestión de bienes inmuebles del Estado, en el cual la primera parte, si vemos, se indica nuevamente que los bienes inmuebles constituyen las edificaciones bajo la administración de las entidades, ¿no? Las cuales sirven para el cumplimiento de sus fines institucionales, y se da la descripción que estos serían pues las sedes institucionales, oficinas administrativas, archivos, almacenes, depósitos, entre otros. Y ya en la segunda parte se habla de una descripción que nos ayuda a la gestión, indicándose que dichos inmuebles también incluye los terrenos sobre los cuales han sido construidas. Asimismo, forman parte del bien inmueble las áreas sin edificaciones que se encuentran dentro de su perímetro, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, hasta este punto lo que podemos observar que para catalogarse un bien inmueble dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento tiene que tener estas siguientes características. Uno, el tema de la edificación o la estructura consolidada, ¿no? Ahí en la presentación pueden leer la definición de una edificación, ¿no? Que es una obra de carácter permanente. Se pone algunas descripciones de que pueden ser instalaciones de material de drywall, fibra, block. En las fotografías pueden ver, tenemos oficinas de acuerdo a la región, tenemos de madera, podemos tener de adobe, en la ciudad de concreto. Entonces, lo importante es que sean de carácter permanente y obras consolidadas. Asimismo, estas tienen que estar bajo administración de alguna entidad pública, ¿no? Del sector público no financiero, referidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, ¿no? Las entidades comprendidas dentro del sistema, en las cuales encontramos a los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, universidades públicas, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, entre otros. Y la segunda característica, si ya tenemos la definición bajo la administración de una entidad, vamos a ver con el tema del destino. Se dice que estas deben estar destinadas o utilizadas, ¿no? Como sedes institucionales, oficinas, archivos, entre otros, que permitan el cumplimiento de sus metas institucionales y que sirvan, o en todo caso, para brindar el servicio público correspondiente. Entonces tenemos el aspecto material, por no decir el aspecto de la edificación, y también el aspecto de la administración de una entidad, y por otra parte el tema del uso, el destino que se le viene brindando. Entonces, si damos algunos ejemplos, podemos encontrar un colegio, un hospital, una comisaría, una sede institucional, donde realizamos nuestras labores diarias, ¿no? Que nos permite de alguna manera realizar nuestras labores en servicio de la sociedad. Siguiente, por favor. La siguiente parte de la norma, y vamos a recordarlo nuevamente, nos indica que asimismo forma parte, dice, del bien inmueble el área sin edificaciones que se encuentra dentro de su perímetro, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Si vemos aquí en el gráfico, por ejemplo, es indiscutible si este es el edificio del Ministerio de Economía y Finanzas, todo lo que está al interior de su edificación
creo que tenemos aproximadamente 8 pisos o 9 pisos, está comprendido dentro del bien inmueble. Entonces, es bastante entendible el tema de la propiedad horizontal, ¿no? Y las áreas comunes. Pero pensemos si, por ejemplo, este es un colegio y alrededor, pues, está vacío, ¿no? Probablemente a veces encontramos juegos recreacionales, áreas verdes, jardines, y estos están comprendidos dentro de un perímetro. Si vemos, no encontramos edificaciones, ¿no? Entonces, esta definición nos indica de que también forma parte del bien inmueble todo lo que podemos encontrar dentro del perímetro siempre y cuando no tengamos edificaciones. Si en caso podemos encontrar, por ejemplo, una parte superpuesto o cortado por un parque, tendríamos que evaluar el diagnóstico y quizás podríamos definir la competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Que actualmente por la Ley de Protección y Gestión de Espacios Públicos ha asumido la administración de todo lo que son parques, jardines, espacios de esparcimiento, complejos deportivos, ¿no? Entonces, esta parte de la norma nos permite a gestionar en estos casos, en casos de pedidos de actos de administración y disposición, siempre y cuando detectemos que dentro del perímetro del inmueble, ¿no? De acuerdo a la información registral, donde calcemos nuestro polígono, no encontremos edificaciones. Un caso concreto les puedo señalar que está en la diapositiva. Por ejemplo, encontramos un depósito vehicular. Está a las afueras de Lima. Al ingreso podemos ubicar las oficinas administrativas, ¿no? Pueden ver los sitios, la edificación consolidada de material noble. Y las demás áreas sí, efectivamente, están vacías, ¿no? Está cercado, el polígono está debidamente definido. Y sí, están algunos lugares limitados donde ponen pues los vehículos, ¿no? Como depósito vehicular. Lógicamente, pues para depósito probablemente no van a ser mayores edificaciones, lo que se necesita es más espacio, pero sí, entonces aquí sí podríamos ver un ejemplo claro de que estamos hablando de una edificación, un área libre, sin edificaciones, comprendidas dentro del perímetro. Entonces, estamos hablando en este caso de un bien inmueble comprendido en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Ahora bien, si ya tenemos las características de un bien inmueble en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, también podemos encontrar edificaciones en el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales, por supuesto que sí. Entonces, vamos a dar una revisión a la definición de un predio estatal que está en el marco de la SBN. Se indica que un predio estatal es una superficie cerrada dentro de un polígono que comprende suelo, subsuelo, ¿no? Bajo la titularidad del Estado o cualquier entidad componente conformante del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tales como terrenos, áreas de playas, islas de dominio público-privado. Hasta ahí podemos pensar la SBN solamente de terrenos. En la segunda parte de la definición que ya encontramos en la SBN, ¿no? En su marco normativo, en su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 008, indica que también incluye los terrenos estatales con edificaciones construidas por particulares, es decir, no están bajo administración de una entidad, para fines privados, ¿no? Las cuales dicen no forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, que no se encuentran bajo administración de alguna entidad estatal, independientemente del título en virtud lo ejercen, ni tampoco están destinados, dice, al cumplimiento de sus fines institucionales, depósitos, oficinas, independientemente de su uso efectivo. Entonces, es claro, la primera parte de la definición, encontramos terrenos vacíos, ¿no? Únicamente cercado, al interior no encontramos, si pueden ver la primera imagen, solamente un cartel, ninguna edificación consolidada, ni una oficina, digamos, ni siquiera, probablemente en algunos casos podamos encontrar áreas de vigilancia
que sí nos haría pensar de que podríamos estar dentro de un bien inmueble, pero si están en estos casos totalmente vacíos, están delimitados, ¿no? Están amurallados, estamos dentro de lo que es un predio estatal. Pero también la segunda parte nos habla de que también constituyen predios estatales los terrenos del Estado donde hayan edificaciones realizadas y administradas por particulares. En este caso, por ejemplo, nosotros recibimos por parte de la SBN que había recuperado un área del Estado que estaba destinada ahorita a comercio, ¿no? Asociaciones de comerciantes habían ocupado y ahorita pues se realizan actividades comerciales y de todas maneras querían regularizar esta situación. Entonces se remitió el caso a la SBN para que puedan ellos, dentro del marco de sus competencias, evaluar el tema. Y hasta donde sabemos están tramitando un derecho de superficie, ¿no? Entonces, en estos casos, con edificación de particulares, también podríamos tener como ejemplos, por ejemplo, un club departamental, ¿no? Los clubes departamentales también están administrados por privados. Podríamos tener el caso de una iglesia, ¿no? Es una edificación, pero, digamos, no está dentro de la administración del Estado, ¿no? Una iglesia, un local comunal, ¿no? Que se le entrega generalmente al comité de los asentamientos humanos para su administración. Ahí generalmente hay un vaso de leche, ¿no? O finalmente podemos encontrar, y siempre se va a verificar casos de construcción por particulares que utilizan los bienes como vivienda, ¿no? Es bastante conocido que a veces uno tiene una casa y si está colindante un parque van avanzando, como dice, van corriendo algunos pasos y van tomando parte del parque. Entonces, en esos casos, y puntualmente en el tema del parque, como les había señalado, ahora que tenemos la ley 31199, ¿no? De la Ley de Gestión y Protección de Espacios Públicos, ¿no? En estos casos hay una competencia bastante clara de la SBN, ¿no? Para la administración y mantenimiento y cautela de estos espacios públicos. Asimismo, sin prejuicio que también los gobiernos locales también tienen pues las competencias respecto de parques, jardines y, bueno, calles, avenidas, comprendidas también dentro de los espacios públicos de la ciudad. Entonces, no limitemos nuestro razonamiento respecto a la definición de un bien estatal en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento a simplemente edificación, porque tenemos que encontrar las características bastante claras. Debe haber una administración por parte de una entidad. Ojo, una entidad comprendida dentro dentro del sistema, ¿no? Definidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439. Siguiente, por favor. Estas premisas generales que se les va a brindar va a permitir, como acto previo a que ustedes determinen cuál es el trámite a seguir para el caso puntual que ustedes tengan, a realizar un adecuado diagnóstico. Siempre a los que estamos en este mundo del saneamiento de la propiedad estatal sabemos que el diagnóstico es muy importante, dado que definimos todo, ¿no? Podemos llegar hasta los registros públicos y recién ahí nos abren los ojos y ya hemos avanzado levantando planos, pagando derechos, y es lamentable que es por una deficiente o un deficiente estudio que se haya hecho pues cuando se inició el caso, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir para ingresar directamente a la casuística. El primer punto importante es establecer que el bien inmueble se encuentra en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. En el reglamento del Decreto Legislativo 1439 se señala expresamente en su artículo 24, numeral 24.2, que se debe evaluar la condición física, técnica y legal del bien inmueble a efectos de determinar si cumple las características dispuestas en el numeral 1 del artículo 4 del reglamento ya señalado, ¿no? De la 1439.
¿Qué quiere decir? Que evaluemos si efectivamente la edificación cumple las características que ya les he señalado. Administración de una entidad, construcción consolidada, que esté inscrito a nombre del Estado, ¿no? Y que tenga las funciones establecidas para el cumplimiento de fines institucionales. En la segunda parte, en el marco del reglamento también se indica que son las titulares de las entidades las encargadas de aprobar los actos de disposición final, que esto sería la segunda premisa, ¿no? Estableciendo ya la competencia de que cumple las características de un bien inmueble, ¿no? Descartando competencias de otras entidades, porque no solamente puede ser SBN. Veamos siempre la norma especial, podríamos estar ante un bien de patrimonio cultural, podríamos estar cruzándonos con áreas de recursos hídricos o un inmueble que está comprendido dentro de área de playas, donde hay una ley especial. Entonces, habiéndose ya definido que estamos dentro de un bien inmueble en el ámbito, pasamos a determinar ya la competencia, efectivamente cumple las características, está en el ámbito. Entonces, ahí ya buscamos a establecer si es competencia de la DGA o es competencia de las entidades. Y para ello es importante señalar que la publicidad registral aquí nos va a permitir a señalar quién es el que se encarga de la aprobación del acto de disposición final. En el artículo 24 lo indica claramente, la aprobación de los actos de administración o disposición es efectuado por las entidades respecto a los bienes de su titularidad o la DGA respecto a los bienes inmuebles de titularidad del Estado. Vamos a ver un caso, a ver, siguiente por favor, que nos va a permitir, razonar un poco. En el primer caso, por ejemplo, vamos a tener un aporte reglamentario, ¿no? Yo, habilitador, entregué los aportes de educación, salud, a la municipalidad y a cada una de las entidades, ¿no? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Parques y Jardines a la municipalidad, claro está. Inscrito, dice, bajo la titularidad del Minedu. Era un área para actividades educativas. No obstante, físicamente se construyó, dice, un centro de salud de nivel 1, bajo la administración del MINSA. En el segundo caso, vamos a tener un equipamiento urbano. COFOPRI hizo un proceso de formalización, lotizó, hizo la habilitación y puso pues áreas destinadas a los distintos servicios que necesita la comunidad, y tenemos un área de educación, ¿no? En la cual consta inscrito bajo la titularidad del Estado, representado por la SBN, y COFOPRI, en el marco de sus facultades como ente formalizador, lo afectó en uso a favor del Minedu. Y también físicamente encontramos que está el Centro de Salud nivel 1 bajo administración del MINSA. La gran pregunta es, ¿a dónde debo de recurrir o a dónde debe de recurrir el MINSA para regularizar la situación, dado de que no tiene ningún título que avale la posesión de este centro de salud, el cual lo requieren para impulsar un proyecto de inversión para mejorar su estructura, sus instalaciones? En el primer caso, claramente vemos, si nuevamente recopilamos lo indicado en el PPT anterior, tenemos que recurrir a solicitar el acto de regularización ante el titular del bien inmueble, ¿no? Hemos encontrado un centro de salud, cumple las características de un bien inmueble, bajo administración de una entidad pública, exactamente MINSA, tiene un tiempo de ocupación consolidado, no tienen un título que avale. Entonces yo tengo que recurrir al titular, y en el primer caso, si está inscrito a nombre del Minedu, yo tengo que ir a presentar mi trámite de regularización ante el Minedu. En el segundo caso, estamos en un equipamiento urbano. En estos casos, si recordamos un poquito las normas de COFOPRI, los equipamientos urbanos primero se inscriben a nombre de COFOPRI como forma de formalización del bien inmueble, ¿no? Para regularizar
que éste tenga un título, se le afecta en uso al Ministerio de Salud, bueno, al Ministerio de Educación, perdón, se le da un título de afectación en uso, y por la octava disposición complementaria del reglamento de formalización, la 01399, ¿no? Se inscribe a nombre del Estado representado por la SBN. Entonces, y eso es lo que ha ocurrido. Acá encontramos que está a nombre del Estado, SBN, en su partida registral, y en el rubro de cargas van a encontrar que está afectado a nombre del Ministerio de Educación, probablemente antes de que ya estuviera el MINSA, porque COFOPRI probablemente si hubiese encontrado al MINSA, lo que hubiese hecho es afectarle en uso al MINSA, ¿no? Y aquí claramente que ha sido antes. Entonces, en ese caso, como sabemos, habiendo la DGA asumido la competencia de la gestión de los bienes inmuebles del Estado, ¿no? En este caso, el Estado representado por la SBN, ahora estos bienes inmuebles, su gestión es a partir del decreto legislativo 1439 y su reglamento recae en la DGA. Por lo tanto, tiene que recurrir el MINSA a la DGA para regularizar la ocupación de este centro de salud. En ambos casos, si se dan cuenta, cambia la figura dependiendo de que nosotros sepamos identificar si es un aporte reglamentario, un equipamiento urbano, la naturaleza del bien, si es un bien de dominio público o privado, también es importante, lo vamos a ver más adelante, pero lo definitivo aquí es saber cómo interpretar la información registral que podamos tener para no, en todo caso, remitir, por ejemplo, si en el primer caso lo mandamos a la DGA, lo que va a hacer la DGA es mandarlo al Minedu, o viceversa, lo que pasa si en caso se presenta un tema de equipamiento a Minedu, pues dirá DGA, te estoy remitiendo este caso porque tú eres el ente competente. Entonces, sigamos por favor en la siguiente PPT. La siguiente premisa también importante a considerar es la adecuación de los casos de los bienes inmuebles iniciados en la normativa de la SBN, ¿no? En la primera disposición complementaria transitoria de la Directiva 002-2021, ¿no? Establecida por la DGA, ¿no? Se indica o se establece la adecuación de procesos en trámite. Es decir, si los procesos que estaban ya iniciados, ¿no? Actos de administración o disposición que se encuentran en trámite ante la DGA o ante otras entidades públicas, se tienen que adecuar a los requisitos, al trámite y a otras disposiciones establecidas en las directivas que emite la DGA, salvo excepciones establecidas en la disposición. Lo vamos a ver en las casuísticas, un caso de adecuación, en un tema de reversión, pero esto es importante tomar siempre considerando que nuestra directiva, la 002-2021, ha entrado en vigencia el 7 de junio del 2021. Entonces, de ahí en adelante, todos los procedimientos se tienen que adecuar a los requisitos y al trámite que se indica en la mencionada directiva. El siguiente punto, y que también ya les había señalado en la casuística que hemos visto del MINSA, de los aportes y equipamientos, es establecer la naturaleza jurídica del bien inmueble. Siempre recordemos, un bien de dominio público son aquellos destinados a un uso o servicio público, ¿no? Sirven de soporte para la prestación de un servicio público, respecto a los cuales el Estado y alguna entidad ejercen, digamos, dentro de sus límites, los derechos de administración. En cambio, en los casos de bienes de dominio privado, ¿no? Estos no están destinados, no están utilizados para el servicio público, y aquí pues sí se ejercen derechos como el derecho de la propiedad con algunos límites, ¿no? Un bien de dominio público es claramente se puede identificar un aporte reglamentario, un equipamiento urbano, una escuela, un hospital por su naturaleza, es decir, de origen, nacieron así, o que también por el uso que se le ha dado, ¿no? Por ejemplo, era una casa otorgada por un particular, ingresó al erario del Estado y ahí ahora funciona un cuna más. Entonces, esta vivienda ya estamos hablando que es un bien de dominio público por la función que ya ejerce.
Y pues los dominios los bienes de dominio privado sí son también quizás mucho más limitados, pero sí es importante definirlos, puesto de que solamente, vamos a verlo un poquito más a detalle en la casuística. Por ejemplo, en los actos de disposición final, en cuanto a disposición, transferencia, por ejemplo, de bienes inmuebles del Estado, en la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento se contempla que únicamente se da respecto de bienes de dominio privado del Estado, ¿no? Ciertamente la SBN manejaba la figura de la tercera disposición complementaria en su reglamento, cosa que nosotros no la hemos asumido, puesto de que estamos marcando una línea de diferencia al anterior sistema. Una siguiente premisa también importante es verificar la compatibilidad con la finalidad del acto, ¿no? Con la zonificación, ¿no? Un requisito transversal para los actos de administración y disposición, tenemos el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Que esto nos permite saber si la finalidad a la cual yo voy a destinar el bien inmueble, ya sea con una afectación en uso o una transferencia, es compatible con la zonificación donde se ubica el bien inmueble. Es importante, la DGA respeta mucho el tema de que los distintos gobiernos locales establecen a través de sus planes de ordenamiento territorial, ¿no? y acondicionamiento, que ciertas áreas pues se conserven para un uso determinado. Entonces, si yo quiero establecer oficinas o yo quiero hacer un depósito de vehículos, por ejemplo, ahora que sabemos mucho de estos depósitos, ¿no? El remolque de vehículos los llevan a un depósito para que luego, bueno, las personas vengan a recogerlos. Entonces hay que saber en dónde puedo ubicar un depósito vehicular, dónde puedo poner una sede, donde pueda haber atención al público. Por ejemplo, hay algunas zonas que son bastante residenciales o no existe la conectividad. Entonces, lógicamente, esas situaciones se tienen que verificar y para ello es importante tener conocimiento que cuando hagan su diagnóstico verifiquen la zonificación de la zona donde piensan ubicar el inmueble o donde piensan regularizar algún derecho. Y finalmente, una última premisa, la inscripción del acto de disposición final en registros públicos también es importante, ¿no? Todos los actos de administración y de disposición de los bienes inmuebles, ¿no? Se inscriben en su registro público respectivo, basando la presentación de la resolución. En este caso, si son predios inscritos, como les decía, de Estado representado por la DGA, lo va a hacer la DGA, o las entidades que emitan los actos, ¿no? Según corresponda, de acuerdo a la naturaleza. Si estamos hablando de una transferencia, lógicamente se va a cambiar en el rubro de titularidad, y si hablamos de un derecho de administración, en el rubro de las cargas, y lógicamente se recibe con todas las cargas que puede estar determinadas en la partida. Entonces vamos a pasar a ver las casuísticas. Siguiente, por favor. En esta oportunidad vamos a ver los actos de disposición final entendidos dentro de este rubro, ¿no? Y es lo más recurrente en realidad, los actos de administración y los actos de disposición. Los actos de administración, ¿no? Son mediante los cuales se otorga el uso a título gratuito de un bien inmueble, ¿no? Se otorga su administración de un bien inmueble libre de disponibilidad a favor de una entidad pública para que lo destine a un uso público o servicio público, ¿no? La prestación de un servicio a favor de la comunidad. Se otorga a plazo determinado o indeterminado de acuerdo a la naturaleza del uso público o servicio a brindarse y debe constar ello pues en la resolución que apruebe el acto. Si en caso estamos hablando, nuevamente repito, de acuerdo a nuestro reglamento, si el derecho recae o en todo caso se solicita sobre un bien inmueble inscrito a nombre de una entidad, se tiene que recurrir a regularizar ante ella. Y si está a nombre del Estado, con sus otras denominaciones, Supremo Gobierno, dice Estado peruano, en algunos casos Estado representado por la SBN, incluso algunos dicen SBN, pero hay que asegurarse, leer dentro de las anotaciones que por resolución tal dice que por octava disposición complementaria
se dispuso la inscripción a nombre del Estado SBN, entonces ciertamente es el Estado, y ahora, como sabemos que esa gestión la ha asumido la DGA. Entonces, en esos casos, tienen que recurrir a la DGA para regularizar sus derechos. Aquí nos trae una pregunta. En el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿se regula la cesión en uso de bienes inmuebles? ¿No? Es decir, el otorgar la administración de bienes inmuebles del Estado a favor de particulares, a la fecha no se tiene regulado ni en el reglamento ni en la directiva, ¿no? Se está privilegiando en esta primera etapa, digamos, de la gestión de la DGA, el tener, digamos, la preferencia respecto a los actos entre las entidades, ¿no? Tenemos un alto número de demandas de bienes inmuebles, por lo que quizás pensar el entregar a un privado no es la prioridad en estos momentos, ¿no? Cuando hemos recibido consultas y ciertamente no tenemos regularizado la cesión en uso a favor de particulares, mucho menos las transferencias, ¿no? Como lo hace la SBN, ¿no? La SBN sí tiene un marco legal en el cual, por ejemplo, transfiere bienes a través de subastas públicas, ¿no? En cuanto a los actos de disposición, la palabra mucho más clave es, digamos, la transferencia de bienes del Estado. Aquí sí hay, digamos, un traslado de dominio, ¿no? Ahora, repito nuevamente, esto se da entre entidades. Este traslado de propiedad se da respecto de bienes de dominio privado, ¿no? No tenemos la figura del traslado de propiedad de bienes de dominio público, ¿no? Estos bienes tienen que ser de libre disponibilidad, ¿no? A favor de las entidades públicas o el Estado representado por la DGA. Se realiza a título gratuito y, lógicamente, tienen que estar destinados al cumplimiento de una finalidad vinculada a un uso público o a la prestación de un servicio público. Si es que quizás no lo requiriera una entidad, pues lo pone a disposición de la DGA y lo incorporamos a la cartera inmobiliaria pública, ¿no? Para que nosotros la podamos poner en oferta a las demandas que tienen las entidades. Y adicionalmente se dice que esta transferencia es de carácter excepcional y residual, que no es otra cosa que se debe de privilegiar el otorgar actos como, por ejemplo, la afectación en uso, ¿no? Con lo cual también las entidades se pueden desempeñar, pueden realizar proyectos de inversión pública, pueden hacer mejoras, pueden quizás implementar mayores oficinas, haciendo la demolición de parte del inmueble, ¿no? Y claro está, comunicando al titular para que se pueda realizar dicho proyecto. Entonces, claro, habrán excepciones en las cuales sí efectivamente se requiera la transferencia del bien de dominio privado, en los cuales sí tenemos pues esta figura para poder dar respuesta a dicha demanda. Entonces, estos son los dos actos que vamos a verificar en lo que es la disposición final. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar como primera casuística un caso de afectación en uso. A ver, dice que el Ministerio de Educación recibió en dación de pago, ¿no?, un bien inmueble de 3 niveles, material noble, ubicado en calle Los Girasoles 563, en la urbanización Palmeras, en Chorrillos. Un bien inmueble que cumple, lógicamente, las características de un bien inmueble dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Los dos primeros niveles están ocupados por oficinas administrativas. El primer nivel lo utilizan como oficina de atención al público. Pero el tercer nivel no lo utilizaban como archivo, y como sabemos, la DGA exhorta dentro de su marco legal que optimicen el uso de los espacios, ¿no? Entonces, digitalizaron toda la documentación y han desocupado el tercer piso. Y en realidad no lo requieren para otras necesidades institucionales porque ya tienen la oficina de atención al público y administrativa. Colindante tenemos a una oficina de la OEFA
que es una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, y presenta su interés en el tercer nivel, ¿no? Para poner otras oficinas administrativas que les falta. Entonces, encontramos la oficina del tercer nivel vacía, ¿no? Todo el tercer nivel de esta edificación. Y la pregunta es, ¿a dónde tendría que recurrir, en este caso, la OEFA? ¿No? Como ya hemos visto, tenemos que guiarnos siempre de la titularidad para pedir ahí la regularización del acto. Entonces, la OEFA va a recurrir al Minedu, porque está como titular registral por haber recibido este derecho por dación de pago. Debe estar la escritura pública en la partida. Entonces, se ratifica su titularidad. El área vemos que es un bien inmueble de dominio público, ¿no? Está destinado a servicios públicos. Verificamos de que cumple, digamos, las características para que pueda ser una oficina. Entonces, la OEFA solicita la afectación en uso de ese tercer nivel del bien inmueble Minedu. ¿Cuál es el marco legal que tiene que presentarse en esta solicitud? Bueno, lo estoy detallando ahí y ustedes lo van a tener en alcance. Tenemos la definición de una afectación en uso en el artículo 11 y 12 de la directiva, donde nos habla pues que la afectación en uso no implica el traslado del dominio, simplemente se le otorga el derecho de administrar, el derecho de usar el bien inmueble. Y asimismo se determina que este acto tiene que ser otorgado a plazo determinado o indeterminado, ¿no? Señalándose en todo caso las diferencias dependiendo del uso que se le vaya a dar, ¿no? Los requisitos están establecidos en el artículo 14 de la directiva y el trámite en el artículo 25. Aquí algunas precisiones que tienen que tomar en consideración cuando tramitan una afectación en uso. Si en caso fuera no la OEFA, sino al costado está la municipalidad de Chorrillos, ¿ya? Donde nos estamos ubicando. En ese caso, la solicitud presentada por la municipalidad de Chorrillos tiene que estar acompañada con un acuerdo de consejo municipal. Y si al costado está el gobierno regional, digamos, un gobierno regional, el acuerdo de consejo regional respectivo, ¿no? Aprobando el requerimiento de la afectación en uso del bien inmueble. Esto lo encontramos en el numeral 14.4 de la directiva 02. Ahora bien, si la afectación en uso, si fuera, digamos, la vivienda está vacía, y al costado pues lo requiere la OEFA y dice, no, me parece que necesito demoler la mitad del inmueble, voy a necesitar hacer mayores mejoras, efectivamente como afectatario podría solicitar la demolición y todo ello con la autorización del propietario y va a ejecutar un proyecto de inversión pública. Entonces la 14.6 de la directiva pide que también anexen a su pedido la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil previo a la declaratoria de viabilidad del proyecto, ¿no? Estos son formatos que lo van a ustedes encontrar, ¿no? Que forman parte de lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Estos documentos tienen el carácter de declaración jurada. Todo ello cuando ustedes indiquen que es para un proyecto de inversión. Y un punto adicional a su solicitud, si en caso, por ejemplo, Minedu tiene este bien inmueble, digamos que ahora sea solamente de adobe, y lo requiere para depósito vehicular la OEFA, ¿no? O una entidad, digamos la Municipalidad de Chorrillos, ¿no? Que interviene también vehículos y necesita un depósito. Entonces ahí tenemos que observar, adicionalmente a los requisitos, al trámite y a las precisiones que hemos visto, la octava disposición complementaria final de la directiva, ¿no? Que indica que en caso que la finalidad de uso sea para almacenes, archivos, depósitos, ahí tenemos el depósito vehicular, talleres o similares, tienen que contar con ciertas características, ¿no? Que se cuente con servicios básicos, vías de acceso definidas, ¿no? Que se deben de cumplir las normas municipales y parámetros urbanísticos, claro está, que yo los había señalado, también algunas disposiciones de seguridad y defensa civil, por ejemplo,
He visto un caso de un taller donde maniobraban con madera, ¿no? Hay entidades que siempre recuperan algunos de sus inmobiliarios, ¿no? Y lógicamente no puede estar dentro del centro de la ciudad. Entonces, ahí ha habido incluso un llamado de atención de Defensa Civil y lógicamente sería un indicador de negar el pedido, ¿no? Porque, digamos, no da la seguridad de que esta actividad se pueda desempeñar adecuadamente de acuerdo a la zonificación. Lógicamente, la municipalidad lo cerraría. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta esto si en caso piden afectación en uso para estas actividades distintas, ¿no? Que no sean pues sedes institucionales, oficinas, si es un taller, un archivo, un depósito o hasta incluso un laboratorio, ¿no? Vi un caso de un laboratorio ahora por el tema de COVID. El Ministerio de Salud quería la afectación en uso para hacer un laboratorio. Era a las afueras de Lima, concordaba con la zonificación, así que no había ninguna observación y sí cumplía toda esta parte de la 8ª disposición complementaria. Siguiente, por favor. Entonces, la palabra clave en la afectación en uso es que hemos encontrado, digamos, un bien inmueble de libre disponibilidad, estaba vacío o, digamos, lo recibió el MINSA o el MINEDU y lo tenía, digamos, de adobe y no había mayor ocupación. Entonces, ahí la afectación en uso se configuraba como la figura adecuada para regularizar o el pedido que pueda hacer la OEFA y tener el bien, ¿no?, bajo su administración para el cumplimiento de sus fines institucionales. Una segunda figura recurrente es la regularización de la afectación en uso. Vamos a leer el caso. El Ministerio del Interior se encuentra administrando una posta médica policial ubicada en el pueblo joven Mariscal Cáceres, en San Juan del Lurigancho. Ocupan esta área y tienen la posta médica en funcionamiento desde el año 99, sin contar con un título alguno que avale su posesión. De la evaluación se advierte que la posta médica ocupa un lote de equipamiento urbano afectado en uso por COFOPRI a favor del MINEDU y consta inscrito a favor del Estado representado por la SBN, ¿no? Como sabemos, como parte del proceso de formalización. ¿A dónde tiene que recurrir a regularizar su derecho, en este caso, el MININTER? Muchos casos han ido al Estado, a la SBN, porque decían titular registral. Recordemos nuevamente, si ya cumple las características de un bien inmueble, esta gestión de inmuebles está a manos de la DGA. Entonces, el MININTER tiene que solicitar la regularización de la afectación en uso del bien inmueble a la DGA, quien asumió la competencia de la gestión de estos bienes, ¿no? Ahora, si fuera un aporte reglamentario, recordemos el caso anterior, si estuviera inscrito a nombre del MINEDU, ¿a dónde tendría que recurrir? Al titular registral, al MINEDU. Entonces, se dan cuenta que cómo puede cambiar la figura en cuanto ustedes determinen bien la titularidad del caso, ¿no? Entonces, ¿y por qué sabemos que estamos dentro o se configura la figura de la regularización de la afectación en uso? Es puesto de que hay ya un tiempo de posesión o un periodo de administración que ya ejerce el MININTER, ¿no? Está consolidado ahí y viene funcionando, dice, desde el año 99. Esta figura es la única, yo sé que causa mucha confusión con la SBN, donde hay regularización en vías de desregularización, valga la redundancia, y otras más. Pero entendamos que, bueno, nosotros ya no tenemos terrenos, digamos, no vamos a hacer una regularización en vías de regularización que ellos tienen, creo es algo así, sino que nosotros ya tenemos, digamos, edificaciones consolidadas, ¿no? Por lo que ya no había necesidad de regularizar más figuras, a diferencia que la SBN, que sí podría encontrar, pues, una edificación de un particular y podría encontrar un terreno. Entonces, la figura de la regularización de la afectación en uso la vamos a encontrar definida en la segunda disposición complementaria transitoria de la Directiva 002. Esta ha sido hace muy poco objeto de modificación.
Ojo, siempre hay que verificar ello, lo estoy señalando en la PPT para mayor detalle, ¿no? Se tiene que, en esta segunda disposición complementaria, lo primero que nos piden es acreditar el periodo de ocupación, me lo tienen que señalar expresamente, el estado de conservación, si es bueno, regular, malo, y el uso del inmueble. En este caso sería, pues, ahora vamos a ir resolviendo. Acreditar documentalmente el periodo de ocupación. Desde el 99 al 2000, sí, tengo, por ejemplo, en Mininter solicito una constancia de posesión municipal, perfecto, del 99. A la fecha tendría que decir que ocupa 23 años, ¿no? El estado de conservación, bueno, regular me lo indican, uso del mismo, posta médica, servicios de salud. Adicionalmente a ello, se tiene que agregar los requisitos establecidos en el artículo 14.2, bueno, artículo 14, numeral 14.2 de la directiva, ¿no? Que ha sido objeto de modificación con la resolución directoral 016-2021. Ahí se indican los literales B, C, D, E, G y H, son los que se deben de cumplir con presentar adicionalmente a los datos que ya señalaba la segunda disposición complementaria. Y el trámite, pues, lo encontramos en el artículo 25 de la directiva. En estos casos, hacemos una precisión. En los casos donde exista incompatibilidad del bien inmueble con la zonificación, tenemos que nosotros observar la cuarta disposición complementaria transitoria de la directiva 002. ¿No? En su numeral 2 indica, ¿no?, que cuando se advierta que la finalidad a la cual se solicita el bien inmueble no es compatible con la zonificación donde se ubica, se puede otorgar la regularización solicitada. Para tal efecto, ¿qué es lo que hace? La entidad pública solicitante, bueno, va a evaluar, conoce de la incompatibilidad, puede pedir, y yo como DGA, si es en este caso del Estado, le voy a poner de conocimiento ello al interesado para que dé su conformidad de asumir en todo caso la obligación de que puedan hacer el cambio de zonificación en el plazo de 2 años ante el gobierno local respectivo, ¿no? Esto bajo apercibimiento de extinguirse la afectación en uso. Entonces, esto es algo que solamente se da para regularización de afectación en uso. Ojo, no lo tenemos para afectaciones, solamente para el tema de regularización, ¿no? Y esto lógicamente va a inscribirse como una carga. Al momento de otorgarse, bueno, tiene que constar en la resolución y también se va a inscribir en la partida registral correspondiente, puesto que si no se cumple con el plazo correspondiente, pues se tiene que evaluar la extinción del derecho otorgado. Entonces, las diferencias son claras. En la regularización ya hay un periodo de ocupación y los requisitos más son para señalar, pues, cuáles son las actividades que se realizan, acreditar documentalmente el tiempo que se ocupa el inmueble, y los demás son requisitos más de forma a nivel de planos, el certificado de habilitación urbana, como le señalaba, para ver la compatibilidad, y en caso que no lo haya, pues pueden solicitar y acogerse a lo dispuesto en el numeral 2 de la octava disposición complementaria final. De la cuarta, perdón. Siguiente, por favor. Entonces ya hemos terminado una parte importante de lo que son los actos de administración y ahora vamos a ver una transferencia de bienes inmuebles. ¿Ya? Recordemos esto, la transferencia es entre entidades. No tenemos contemplado la transferencia a privados, como lo tiene la SBN a través del tema de la subasta o las causales de venta directa, ¿no?, que van a ustedes encontrar en sus reglamentos. Esto es simplemente entre entidades y recae sobre bienes de dominio privado. Leamos el caso. El MINJUS, ¿no?, el Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos, adquirió por donación un bien inmueble ubicado en el centro histórico de Lima, el cual cuenta con un área de 250 metros cuadrados, el cual es declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 96, por constituir una estructura colonial. De la evaluación realizada por el MINJUS, ¿no?, determina que dicho inmueble no cumple ninguna de sus necesidades básicas, ¿no?, que es oficinas.
Ante ello, la Municipalidad de Lima presenta su interés de adquirir el inmueble para un proyecto de inversión relacionado a un museo y a una biblioteca municipal, que es una actividad compatible con la zonificación del centro histórico. Entonces, ¿qué acto vamos a solicitar aquí? El acto de disposición. La Municipalidad de Lima va a solicitar la transferencia del bien inmueble al MINJUS. Estamos dentro de un bien de dominio privado, efectivamente, adquirido por donación del MINJUS. El titular ya está determinado. Entonces, algunos preguntarán, ¿podría pedir la afectación en uso a plazo indeterminado? Por supuesto. Pero veamos aquí, si por la zonificación vemos que ya es de por sí delicado, las actividades compatibles al centro histórico, porque es bastante limitado y cada vez, y se entiende las razones por las cuales se tienen que limitar para proteger, digamos, nuestra historia, se vería conveniente otorgarles simplemente la afectación en uso y no entregarles la afectación completa. Entonces, ahí vemos de que sí, pues caería más adecuado el entregarle la transferencia. No obstante, esta se puede otorgar con una cláusula de reversión, ¿no? Que obligue en este caso al que adquiere el inmueble para que cumpla la finalidad en un plazo determinado, ¿no? Si me dice que lo va a hacer en 4 o 5 años, le ponemos la cláusula de reversión y pues la entidad tiene que estar, todas las entidades tienen que estar vigilantes, haciendo acciones de supervisión de los bienes de su propiedad finalmente, o que han estado dentro de su ámbito, porque si no lo estuviera haciendo, realizan el trámite de la reversión y regresa el bien inmueble bajo la administración del Estado, ¿no? Bueno, de la entidad. Entonces, la transferencia aquí sería importante, ¿no? Por este tema clave de verificar que está dentro de un área de patrimonio cultural, y ahí tenemos que ver también un tanto la ley especial, ¿no? El marco legal de la transferencia lo encontramos en el artículo 26 de la directiva, los requisitos en el artículo 29 y el trámite en el artículo 37. Las premisas son las mismas que la de la afectación en uso en caso de gobiernos locales y regionales, los acuerdos regionales o acuerdo de consejo respectivamente, ¿no? Que aprueba requerir la transferencia del acto. Y también en este caso, como va a ser un proyecto de inversión, también la presentación de la ficha o estudio de preinversión. Y estos están detallados en los numerales 29.4 y 29.6 de la directiva. Un dato adicional a esto, a esta transferencia que van a concretar el Ministerio de Justicia con la Municipalidad de Lima, es que ellos tienen que solicitar una opinión técnica previa a la DGA para realizar esta transferencia. Siguiente, por favor. Cuando dos entidades han decidido ya la transferencia, en este caso, por ejemplo, el MINJUS ya decidió como titular entregar el bien inmueble, el dominio del bien inmueble a la municipalidad, tiene que requerir, aparte del cumplimiento de todos los requisitos por parte del, digamos, del futuro beneficiario, una opinión técnica previa a la Dirección General de Abastecimiento. Esto con la finalidad de verificar la optimización del uso del bien inmueble, porque nos tenemos que asegurar que se cumpla esta finalidad, y también tenemos que verificar que se cumplan los requisitos que exige este trámite de transferencia. Entonces, nos van a tener que remitir todo el expediente, digamos, que han armado, digamos, verificando, si yo no encuentro el acta de acuerdo municipal, por ejemplo, lo observo, no le doy la opinión favorable. Si tengo problemas con la zonificación, digamos, me están pidiendo para hacer oficinas administrativas. Por ejemplo, ahora es muy complicado el tema de las oficinas administrativas en ciertas áreas del centro histórico o en esta vivienda que sería patrimonio cultural, pues no podrían romper paredes, ¿no? Infraestructura colonial. Entonces, en esos casos también tendría que observar la ley especial. Entonces, todo eso nosotros vamos a verificar y pues ratificando nuevamente que nuestro objetivo es que
se dé una adecuada gestión del bien inmueble, que se optimice el uso público de estos bienes inmuebles. Un siguiente caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si es una transferencia de un bien inmueble de la Municipalidad de Lima? Ojo, la Municipalidad de Lima adquirió en donación un bien inmueble, que es un bien de propiedad municipal, ¿ya? Comprendidos en el artículo 56 de su ley orgánica, y lo quieren transferir a favor del Colegio de Arquitectos del Perú o a la Sociedad Beneficencia de Lima, ¿ya? ¿No? Ustedes, como saben, de acuerdo a la ley orgánica, en sus artículos 59 y 64, sí tienen esta atribución de poder transferir bienes de su propiedad, arrendar, cesionar, ¿no? Donar. Ahora, en estos casos, ¿se requiere una opinión por parte de la DGA? Por supuesto que no. Esto ya está debidamente determinado, como hemos visto en una ley orgánica, tienen un marco legal específico, y en el numeral 33.3 de la directiva se indica claramente que cuando se realicen pues transferencias de propiedad municipal o propiedad de los gobiernos regionales, pues no se requiere la opinión por parte de la DGA. Entonces, ahí vemos una distinción. Entonces, si ya nosotros vemos que es una transferencia por parte de un gobierno regional y un gobierno local, hay que verificar si estamos hablando de un bien que si estuviera dentro del ámbito del sistema o estamos hablando dentro de un bien inmueble dentro de su propiedad. Entonces, vamos a tener bastante cuidado. Siguiente, por favor. Y ya que estamos en la propiedad, ya lo hemos, digamos, transferido, hemos cumplido los requisitos, ¿no? El MINJUS le pide todos los requisitos a la municipalidad, cumple, presenta el acta, cumple la zonificación, perfecto, tiene la ficha del proyecto de inversión, pide la solicitud, la opinión técnica a la DGA y la DGA le dice, muy bien, estás optimizando el uso del bien inmueble, me parece muy bien, te doy mi opinión favorable. Pero también vamos a ver otros casos en los que definitivamente no se está cumpliendo las finalidades o no se están cumpliendo los plazos para los cuales se han otorgado estos inmuebles para un proyecto específico. Entonces ahí vamos a ver un tema de reversión, ¿no? Vamos a leer el caso puntual. Mediante resolución del Secretario General 222 del 2017, el MINSA aprobó la transferencia predial interestatal, ¿no? Así se llamaba así se llama en el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales, de un predio a favor del gobierno regional. Pero verifica que a la fecha no ha cumplido con ejecutar el proyecto, ¿no? Al parecer eran para oficinas administrativas, pero lo que he encontrado a la fecha realizando una inspección es el abandono total de la construcción. Por lo que inician, ¿no? la reversión con la ley 29151 y su reglamento y su directiva que entonces estaba vigente, la 05-2003. Incluso creo que ya han modificado esas directivas. Han cumplido con la primera etapa, que es el informe preliminar, han hecho la inspección. En este informe preliminar indican que han visitado, han verificado el abandono del bien inmueble. Y también han solicitado ya el descargo al gobierno regional de las razones por las cuales pues está esta situación así, ¿no? Porque han dejado el inmueble en total abandono. Entonces el MINSA ha empezado su trámite de reversión del bien inmueble transferido al gobierno regional. Claro está, la SBN puso su cláusula correspondiente en la resolución o el MINSA. La reversión la tenemos regulada en los artículos y el trámite regulado en los artículos 32 y 38 de la directiva. En caso de que sea, pues, indica, ¿no? La definición que en caso que la DGA o la entidad transfiriente de un bien inmueble verifique a través de inspecciones, acciones de supervisión u otros medios que constaten que la entidad beneficiaria no cumple sus obligaciones establecidas en su resolución o las obligaciones que también están establecidas ahora en la directiva, se revierte el dominio del inmueble, ¿no? En este caso, a favor del Estado. Entonces, en este caso, se le indicó al MINSA
La directiva 002-2021 entró en vigencia el 7 de junio, entonces tú tienes que adecuar el procedimiento en el trámite que ahora se establece, ¿no? De acuerdo a la primera disposición complementaria transitoria que les hemos dado en las premisas. Entonces, si ya has cumplido la etapa de inspección, constatación del incumplimiento y el descargo de la entidad, entonces ya pasarías a ver la emisión de la resolución, ¿no? Por parte de tu máxima autoridad administrativa o quien tenga la delegación de estos casos para que pueda ya evaluarse definitivamente si es que se va a realizar o no la reversión. Posteriormente ya pasará al registro de la resolución y, bueno, la devolución del bien inmueble. Y en caso, pues, que la entidad beneficiada no quiera devolver el inmueble en los plazos establecidos en la directiva, pues tendrán que accionar a través de sus procuradurías las acciones de recuperación del bien inmueble. Entonces, en esos casos es importante y se les exhorta nuevamente a todas las entidades y a todos los servidores que, como parte de la optimización de los bienes de dominio del Estado, ¿no? La DGA les indica que estén al tanto, atentos de todos los actos que han otorgado respecto a los bienes de su propiedad. Si han entregado transferencias, si han entregado afectaciones en uso, creo que regularización es mucho más manejable porque sabemos que ya se está desempeñando una actividad, pero en cuanto a afectaciones y proyectos, en cuanto a transferencias, si ven que se han cumplido los plazos y tienen las cláusulas de reversión o se estaría configurando alguna causal de extinción de la afectación en uso, ¿no? Que generalmente es por incumplimiento de finalidad, que es una de las más sancionables, tramítenlo, ¿no? Tramítenlo, recuperen sus inmuebles y pues si los necesitan, muy bien, pónganlo, optimicen sus espacios, sacarle el mejor provecho, y si no, pues pónganlo a disposición de la DGA. Nosotros tenemos bajo la administración de la cartera inmobiliaria pública y tenemos pues muchas demandas de entidades que podrían pues darle un óptimo aprovechamiento de dichos bienes. Bueno, hasta este punto ha sido mi intervención. Vamos a pasar ahora con Cecilia. Muy bien, Caro. Muchas gracias por esa exposición tan clara. Y vamos a empezar con las primeras consultas que nos han hecho llegar los participantes. La primera consulta dice así: ¿Se debe extinguir la afectación en uso que cumple con la finalidad, pero ha cambiado de afectatario? Esta es una pregunta bastante recurrente de Cecilia. Efectivamente, cuando hay un cambio de afectatario, nosotros estamos evaluando hacer la extinción, ¿no? Una extinción de la afectación por causal de, digamos, que la entidad el afectatario haya desaparecido, haya sido producto de una extinción o una fusión, ¿no? Esto dentro de la causal de extinción regulada en el literal C del artículo 18 de la Directiva 002. Y puesto la nueva entidad que ya estaría administrando, tendría que solicitar la regularización de la afectación en uso. Salvo casos puntuales donde por mandato legal efectivamente se disponga el cambio de la titularidad, no solamente de sus bienes, porque lógicamente hay que entender, si tiene la afectación en uso, solamente tiene el derecho a administración, no tiene la titularidad. Entonces, si la norma especial dice que también se procede al cambio de todos los que estén bajo la administración y se tiene que, bueno, y es automático, y se identifican los bienes inmuebles, creo que lo haríamos por mandato legal. Pero regularmente lo que estamos haciendo efectivamente es regularizar y pedir que las nuevas entidades encargadas soliciten la regularización de la afectación en uso de acuerdo a la segunda disposición complementaria de la directiva. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una transferencia de bienes inmuebles a unidades ejecutoras? Perfecto. Sí, está bien. Ajá. Sí, en estos casos también, bueno, hablando de transferencia, recordemos que son bienes de dominio privado. Si estamos hablando de bienes de dominio público, ojo, ahí no se da la transferencia, recordemos. Y lo otro, que la transferencia es excepcional y residual, ¿no? Tenemos que privilegiar de alguna manera que se otorguen actos de administración como la afectación en uso.
Ahora sí, la DGA ha emitido ya algunos pronunciamientos donde algunas entidades pues quieren remitir a entidades ejecutoras, ¿no? Pero dada su naturaleza, se está viendo de que la transferencia solamente se va a dar entre entidades, ¿no? No se está dando a favor de unidades ejecutoras ni órganos desconcentrados, ¿no? Porque estas unidades ejecutoras a veces son creadas por un periodo corto, ¿no? Cumplen una finalidad y se extinguen. Entonces eso tendría que volver nuevamente a la entidad. Si fueran bienes de dominio público, pues tendrían que darle la administración, ¿no? O quedar a nombre del titular, que sería la entidad principal. Muy bien. Siguiente consulta. ¿En qué caso se realiza la afectación de bienes inmuebles? Bueno, en el caso que las entidades requieran, ¿no? Tener la administración del bien inmueble, como el caso que hemos visto, ¿no? Un equipamiento urbano, un aporte reglamentario que pueda estar quizás desocupado, de libre disponibilidad, puede ser un bien de dominio público, puede ser un dominio privado, lo pueden obtener, ¿no? Y aquí es importante señalar que el ser administrador, pues no los limita a ejercer los derechos, por ejemplo, de hacer mejoras, hacer la declaratoria de fábrica, pueden suscribir documentos públicos y privados para la ejecución de proyectos, ¿no? Para cumplimiento de los fines, siempre y cuando pues no desnaturalicen la finalidad pública, ¿no? La prestación del servicio público del bien, ¿no? En eso sí tenemos que salvaguardar. Bien, siguiente consulta. ¿Es posible disponer de un bien inmueble del Estado que no ha sido saneado por el titular? De que se puede, como dicen, ¿no? En realidad. Pero hay que entender que tanto la DGA como lo hacía también la SBN, y lo tenemos en nuestro reglamento, en la de la 1439, exhorta a las entidades a sanear sus propiedades, ¿no? Los que están bajo su administración. Al igual como en el tema privado, pues lo ideal es que tú tengas una propiedad debidamente saneada para que la puedas adquirir con la mayor seguridad, ¿no? En el caso de bienes estatales es lo mismo, ¿no? Para que tengas un acto de administración o disposición, pues lógicamente tienes que recurrir al titular, regularizar tu situación para que de alguna manera con ello puedas también desempeñar mejor tus funciones. Bien. ¿Cómo se denomina este acto administrativo? ¿Afectación o derecho en uso? ¿Es posible que una entidad afecte en uso a otra entidad del Estado? Ahí, al parecer, la pregunta no está muy clara, pero sí, bueno, la afectación en uso, si bien no es el traslado del dominio, pues otorga la administración, ¿no? La entidad puede utilizar para el fines del cumplimiento institucional es el bien inmueble, y efectivamente se da entre entidades, ¿no? No tenemos, justamente les hice hincapié, no tenemos el otorgamiento de actos de administración de entidad a privados, a particulares. No lo hemos regularizado, a diferencia que lo tiene la SBN. Pues creo que estamos privilegiando por ahora la optimización en uso de los bienes inmuebles del Estado, ¿no? Y ahí nuevamente exhorto de que las entidades estén vigilantes respecto a los bienes de su propiedad para ver que se estén cumpliendo los fines para los cuales otorgaron los actos. Bien. Siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la disposición final de un bien inmueble? Bueno, cuando hablan de disposición final en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, debemos de entender que abarca todos los actos de administración para la gestión de bienes, ¿no? Comprenden actos de administración como la afectación en uso, la regularización que hemos visto, la disposición como la transferencia, tenemos permuta, y otras modalidades, ¿no? Que permiten la gestión del patrimonio estatal. Entonces, dependiendo del procedimiento que ustedes quieran realizar, digamos que el perímetro, todo lo que está comprendido es dentro de disposición final, son todos estos actos o trámites que el día de hoy hemos visto dos rubros, ¿no? Que son los actos de administración y disposición. Siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento de donación de un bien inmueble a un centro poblado del mismo distrito? Ahí también me parece, Cecilia, que la pregunta no es muy clara, porque es, a ver, si es la donación de una entidad a favor de otra entidad,
estaríamos frente a una transferencia de bienes inmuebles. Como hemos visto, la transferencia es a título gratuito, ¿no? Y es entre entidades, entonces tendrían que acogerse a lo dispuesto en nuestra directiva. Por otro lado, si es la donación de un privado, ¿no? Tiene por ejemplo, una vivienda y la quiere donar a una entidad pública o al Estado, en este caso representado por DGA, sí, en nuestra directiva, en el artículo 8, tenemos regulado el trámite de aceptación de la donación. Y aquí hacer acotación que esta aceptación es respecto tanto de predios estatales como de bienes inmuebles, ¿no? Este es un marco legal muy específico. Podría ser en estos casos el tema de donación que nos pregunta. Bien. ¿Cuál es el procedimiento para sanear un bien inmueble del Estado? El procedimiento especial de saneamiento, tanto de bienes inmuebles como de predios estatales, lo vamos a encontrar regulado en el reglamento de la ley 29151, ¿no? Recientemente ha sido aprobado el decreto supremo 008-2021 vivienda. En su artículo 242 en adelante se detalla, ¿no? Este procedimiento especial tiene como antecedente al decreto supremo 130 y al decreto supremo 1358, donde pues ustedes pueden, las entidades pueden realizar sus acciones de saneamiento que requieran, ¿no? Como la inscripción de dominio, por ejemplo, si tienen título comprobatorio de dominio con fecha cierta, o si es por posesión, me inscriben a nombre del Estado y tienen la afectación en uso automática a favor de la entidad que administra el bien inmueble, tienen rectificación del área, tienen aclaración del destino de aportes reglamentarios, entre otros actos de saneamiento que los va a ayudar, digamos, a regularizar ciertas situaciones que ustedes puedan encontrar en sus entidades. Bien, siguiente consulta. ¿Es posible incorporar al patrimonio de la entidad un bien inmueble adquirido para ejecución de un proyecto de inversión? ¿Me copiaste? Sí, escuché, ¿es posible incorporar al patrimonio estatal un inmueble adquirido para la ejecución de un proyecto de inversión? Efectivamente, a ver, si han adquirido, yo como entidad, como el caso que hemos visto de transferencia interestatal, la Municipalidad de Lima adquiere del MINJUS un bien inmueble, claro que se va a incorporar a su patrimonio, ¿no? Para un proyecto de inversión, ¿no? Hay que tener ahí cuidado que cuando se otorga la resolución, la cláusula de reversión, que como les indiqué, de alguna manera va a obligar de que se pueda cumplir con la ejecución del proyecto en un plazo determinado, ¿no? Siempre y cuando buscando la optimización del uso de los bienes. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para administrar los inmuebles en alquiler para diferentes áreas de una misma institución? A ver, también ahí parece que quiere administrar inmuebles en alquiler para las áreas. A ver, vamos a armar un poco la pregunta. Entiendo que se desea saber cuáles son los actos previos para alquilar un bien inmueble que lo van a destinar para oficinas administrativas, ¿no? Y efectivamente esta ha sido y es una consulta bastante recurrente porque la DGA, en el marco de sus funciones, ¿no? Atribuciones, ha aprobado la Directiva 003-2021, que son las disposiciones previas para el arrendamiento de bienes inmuebles por parte de los ministerios, organismos públicos, programas y proyectos estatales, ¿no? En esta directiva, los voy a explicar muy brevemente, se indica que primero la entidad tiene que requerir la identificación de un bien inmueble bajo sus necesidades a la DGA, ¿no? A la cartera inmobiliaria, pero previamente para presentar esa solicitud a la DGA también tiene que realizar acciones de optimización en uso, es decir, tiene que liberar espacios, si tiene documentos físicos los tendrá que digitalizar, ¿no? Tiene que distribuir las áreas con mayor eficiencia, verificar que se cumplan las obligaciones, en todo caso también de sus afectatarios o adquirientes si han hecho actos con otras entidades respecto a los bienes de su propiedad. Entonces, si han realizado
todos los actos necesarios y en realidad todavía necesitan más inmuebles para el cumplimiento de sus fines, pues lo solicitan a la DGA. Y si la DGA les indica que no tiene uno que cumpla las características, porque sí estamos recibiendo pedidos con características muy definidas, entonces ahí sí pueden optar por el alquiler de un bien inmueble a un privado, ¿no? Eso es parte de las acciones que viene realizando la DGA para de alguna manera verificar que las entidades puedan pues cumplir un adecuado procedimiento al momento de alquilar bienes a particulares. Bien, siguiente consulta. ¿Es posible disponer de un bien inmueble que tiene cargas y se encuentra dentro de una zona protegida? Esa es una muy buena pregunta y tiene dos partes. Qué interesante. La primera parte dice si puedo disponer de un bien inmueble con cargas. Efectivamente sí, conforme lo regulado por nuestra directiva 002 en el numeral 39.1, se indica que sí podemos nosotros o las entidades, respecto a los bienes de su propiedad, disponer actos con cargas. Pero para ello nos exige comunicarla a la entidad interesada sobre su existencia y debe de brindar pues esta entidad su conformidad de continuar dicho trámite previo conocimiento de la existencia de estas cargas. La segunda parte de la pregunta habla de zona protegida. Quizás ahí me hubiese gustado que me dé mayores detalles, pero a ver, me pongo en dos esquemas. Podríamos hablar de áreas naturales protegidas, ¿no? Que tienen una ley especial de protección de medio ambiente que tienen carácter intangible. Entonces ahí tendría que observar la norma especial. Yo creo que ahí, por ejemplo, hacer una transferencia, un acto de administración, y no sé si habrá un bien inmueble. Creo que en algún momento vi que había un observatorio dentro de un bosque de Alto Mayo, pero es, digamos, un tema que se tiene que verificar en el caso puntual. Ahora, por otro lado, también tenemos zona protegida en zona de playas, ¿no? Sabemos que el área de playa tiene el área de playa, que es donde rompe la ola, los 200 metros que ingresa del área de playa, estamos en zona de dominio restringido. En estas zonas también se pueden dar actos, sí, pero estos actos los realiza la SBN. Todo lo que son áreas de playas, incluso si encuentran bienes inmuebles, por el marco legal especial que brinda la ley de playas con exclusividad o competencia exclusiva a la SBN, lo tiene que realizar la SBN. Bien. ¿El término disposición final es aplicable a los bienes inmuebles o es más apropiado para los bienes muebles? Esta pregunta ha sido, la persona que lo ha hecho ha leído muy bien el decreto legislativo 1439. Específicamente, sí, si vemos la 1439 y como le señalaba, pues más pareciera que habla de bienes muebles y en la parte final solamente habla de la modificatoria de la 29151, que es el preámbulo para que en el reglamento ya abríamos el abanico de todo lo que es bienes inmuebles. Pero hay que entender que el Estado es el gran proveedor de obras, bienes y servicios, ¿no? Entonces, por eso hablamos de disposición final también en el tema de bienes inmuebles, en el entendido que vamos a administrar bienes como parte de un componente de una cadena de abastecimiento, ¿no? Dado que de esa manera cumple el Estado su rol como proveedor de estos bienes a favor de las entidades y, bueno, y a favor de la comunidad, ¿no? Bien. Siguiente consulta. ¿Es posible configurar una afectación en uso a través de un convenio de cooperación interinstitucional? En caso de configurarse, ¿es nula la afectación? Efectivamente, en estos casos, el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento no contempla el otorgamiento de derechos por convenios de cooperación interinstitucional, ya sea afectación en uso, que me dice, o ya sea un acto de disposición, mucho menos, ¿no? Todo se realiza con el trámite que ya lo hemos verificado y también se emiten las resoluciones y se da la publicidad correspondiente. Y si un caso se hubiese dado, pues efectivamente habría una contravención de las normas que están dispuestas. Entiendo que antes, en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tampoco no está contemplado.
Sí hay una parte en la directiva en la cual se habla de pluralidad de afectatarios, en la cual sí se habla de que cuando son varios afectatarios, por ejemplo, aquí en un edificio, tienen que ponerse de acuerdo de cómo van a cumplir sus obligaciones, mantenimiento, custodia y todo eso. Ahí sí, por un tema de acordarse las obligaciones que va a tener cada una de las partes, firman un convenio de cooperación interinstitucional, ¿no? Por las áreas comunes y todo ello, pero no por actos de disposición final. Definitivamente no lo hay. Bien, la siguiente consulta dice así: ¿es posible que una municipalidad compre un bien inmueble que no cuente con escritura pública? Esa debe ser una consulta de alguien que quiere hacer la compra. Efectivamente, los gobiernos regionales, locales, cualquier entidad en realidad, de acuerdo a sus necesidades, puede adquirir un bien inmueble, ¿no? A un privado, ¿no? Debiendo de asegurar, por un tema de seguridad jurídica, sobre todo, de que el vendedor tiene un título comprobatorio de dominio. El registro, como los entendidos en el derecho saben que no es obligatorio, pero te brinda la seguridad. Pero si por lo menos su título comprobatorio de dominio es una escritura pública, ¿no? Tenemos un documento de fecha cierta que pueda ser oponible ante terceros si es que hay una demanda de mejor derecho o una acción de nulidad. Entonces sí, yo le recomendaría que si quiere comprar el de la municipalidad se asegure que por lo menos tenga la escritura pública y verifique que más adelante no vaya a tener ningún vicio de nulidad y se cumplan las formalidades correspondientes a una compraventa, ¿no? Bien, y como última consulta, Carol, ¿cómo pueden ejecutarse proyectos de inversión las entidades que tienen afectado en uso un bien inmueble? ¿Y cuál es el trámite y a quién se debe solicitar el permiso? A ver, en el transcurso de la exposición efectivamente les decía que los afectatarios no se deben ver limitados de no poder ejecutar proyectos de inversión por no tener la titularidad. A veces quieren pedir de alguna manera la titularidad porque le dicen que no podrían ejecutarlos y no es así. Tan es así, por ejemplo, si ustedes verifican en la directiva 002 en el artículo 21 que indica que si el afectatario requiere hacer si encuentra el bien inmueble en estado ruinoso o puede encontrarlo en abandono, puede demoler, pero tiene que solicitar al titular del bien inmueble la autorización correspondiente, ¿no? Entonces, el afectatario puede realizar mejoras, puede hacer los proyectos, suscribir incluso documentos privados, si va a ser un privado la nueva construcción, todo eso que coadyuve al cumplimiento, digamos, de la finalidad pública para la cual se le otorgó el derecho, sin desnaturalizar, digamos, el acto para el cual se le ha dado, ¿no? Bueno, quiero agradecer todas las preguntas que nos han remitido. La Dirección General de Abastecimiento, a través de la Dirección de Bienes Inmuebles, siempre se encuentra a la disposición de la población a todas sus consultas, ya sea de competencia de nosotros o de otras entidades, porque sabemos la importancia de compartir las experiencias y de alguna manera también cumplir el objetivo de la DGA, que no es instruir a las entidades de una mejor forma de poder optimizar el uso de sus bienes, tanto de titularidad o bajo administración. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Carol, por participar en este evento. Gracias, Carol, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, casuística sobre los actos de disposición final de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.